aunque después la vamos a tener, porque fíjate que después, dice el hermano William, que vamos a estar, vamos a tener la bendición de ir a ese tiempo y ver cómo ellos, qué habló Jesús allí, qué habló un poquito más después, porque está solamente ahí un resumen más o menos de lo que se habló. Por inspiración divina ellos escribieron para que quedara escrito, pero vieron muchas cosas. Creo que es San Juan que dice que no cabrían en los libros, algo así, dice, porque fueron tantas cosas que hizo. ¿Y en cuánto tiempo? En 3 años y medio de ministerio, sin contar los 29 años que estuvo, que eso no se supo nada. Y ahora mira cómo ahora Dios nos ha permitido en este tiempo, incluso si te vas un poquito más cerquita, el tiempo del hermano Branham. ¿Cuántas cosas el hermano Branham habló? Por ejemplo, cuando estuvimos allá, él en el Jerry, creo que fue el que daba el tour ahí, en la oficina del hermano Branham, ahí él nos estaba contando que el hermano Branham les dijo a ellos, pero él ya es una segunda persona. Es lo que se recuerda de seguro en ese año, desde el 63 para acá. Pudo haber algunas palabras que haya cambiado, pero les dijo que los ángeles le dijeron que llevaban ya una semana esperándolo a él. Sabrá Dios, algo más comentó él allí, que dijo algo más de detalles que no quedó grabado. Ahora mira, eso es esa parte nada más. Ahora imagínate cómo ahora Dios nos permite tener grabadora para toda palabra que está siendo hablada ahora entre nosotros quede grabada. Y tú dirás, oye, pero ¿por qué? Todo eso será evidencia de la palabra que está siendo hablada. Y por esa misma palabra que está siendo grabada, tanto en las actividades como en las pláticas, dan testimonio de lo que Dios está haciendo. Y son cosas que se están hablando que no se hablarían en un púlpito, lo dijimos hoy también allí. Son cosas que no se hablarían quizás así abiertamente, pero en las pláticas entre los hermanos, los trabajadores, se hablan cosas que quizás podemos decir que es exclusivamente para ellos, como fue exclusivamente cuando él les habló lo del trigo y la cizaña, que él les dijo ahí, que eso también lo hablamos hoy. Despedir de la gente, casi siempre se decía así, y en esa parte él dice que los discípulos dicen, ahora explícanos esa parábola de la cizaña, del trigo. Y él les explicó algo allí que antes de eso no se lo había explicado. Le habló como algo general y después viene y le explica exactamente lo que era ese misterio de la parábola del trigo y la cizaña. Ve que en las pláticas, como fue cuando Jesús estaba hablándole a los caminantes del Maús, una plática tenía con ellos. Es algo bien en común lo que algunos llaman locura, fanatismo, cosas que no tienen valor, pero para los escogidos, como ellos claman día a día porque se les envíe un audio, una conversación, una plática, en lo cual se sienten ellos, y muchos dicen que se sienten como si estuvieran allí con los obreros, o como si estuvieran cerquita también escuchando. ¿Ves? Porque el trigo, ve que está recogido en un lugar, poniéndolo como grano de trigo. Igual así es con el atributo que sale de Dios, pero no es que salió y está en una sola persona, está en muchos lugares, y como proviene del mismo Padre, automáticamente cualquier signo de ese atributo que salga, todos entonces empiezan a temblar como las gotitas de rocío buscando eso, ¿ves? Porque se pertenece a eso. Y así mismo es con la cizaña.
tú ves que se juntan y cada uno hay un refrán que dice, pájaros del mismo plumaje, aves del mismo plumaje se juntan, ¿ves? Y así es la cizaña, porque es así. Igual la fava, buscan también porque es su ambiente. Igual el trigo, pues también se junta. Y se junta, como son del mismo Padre Celestial, pues se juntan de todo lo que proviene de ahí. Si es la palabra, que es lo que ellos están buscando, donde quiera que sea hablada, ellos van a buscar de la palabra y ahí se juntan y se buscan. A veces en la semana tú ves, no hay audio, no han subido una plática, y ese deseo de seguir escuchando más y más de Dios. Y ahí es que se va identificando el que es escogido, el que es una virgen prudente, porque la separación se hace, es ahora. Esa segregación es ahora. Se hace el recogimiento, lo cual lo hizo el ángel, recogiendo a todos, pero al final es que se hace ese entresaque. Dice que lo malo echan fuera. Y eso es ahora, en el fin del tiempo. Y la promesa es que esos ángeles segadores iban a estar haciendo esa labor. Si tan solo pudieran ver ese ministerio y colocarlo en este tiempo final, en lo que Él está haciendo, Dios está haciendo en medio de esa iglesia, automáticamente ya todo el cuadro se le abre, aunque no entiendan algunas cosas. Siempre el problema es el velo de carne. Y ha sido siempre el velo de carne en todos los tiempos. Por eso, si logran identificar la obra que Dios está haciendo por medio del velo de carne, ya automáticamente todo lo demás encaja. Pero como tropiezan, ¿en qué? En la piedra de tropiezo, roca de escándalo, piedra que hace caer. Porque tropiezan, para lo cual también fueron destinados, ordenados. O sea que por eso uno no puede decir, oye, pero es que este fulano, pero si ya están ordenados para eso, ¿cómo vas a hacer posible que lo saques de ahí y lo pongas a formar parte acá? No. Por eso cuando él decía, cuando un nombre es borrado, no es que después diga, no, me arrepentí, déjame volverlo a poner. Ya Dios lo borró y eso no hay forma de volverlo a escribir. No hay manera de volverlo a colocar ahí en el libro de la vida. De la vida, porque del Cordero, de eso nadie los puede sacar de ahí. Por eso en este tiempo todas las cosas que van a estar ocurriendo y ya se están viendo cómo se van cumpliendo. Antes de comenzar la apertura en la parte de ese movimiento ecuménico y todo de lleno, todo eso va primero a cumplirse aquí en medio de la iglesia, que es lo que está pasando ahora. Así sigilosamente, ese rastro de la serpiente, mira dónde trata de meterse, pero Dios no va a permitir que entre a nuestra edad, porque como es una edad que no se va a denominacionalizar, y ese rastro de la serpiente lo que hace es eso, traer muerte espiritual al denominacionalizarse. Entonces quedan destapados, porque como viene siempre en oscuridad, mira, fíjate, el rastro de la serpiente es la obra del diablo siempre en oscuridad. Mira cómo entró a la iglesia, muere la iglesia allí en el comienzo de Nicea. Si te fijas, viene esa etapa de oscurantismo, luego todas las etapas de la iglesia, en el dibujo de las edades, como la nube, que es la luna, que es la iglesia, se oscurece, pues lo pone bien oscuro. Ya en la parte de Éfeso, Esmirna, Sardis, o sea, por ahí antes de Sardis, Pérgamo, toda esa zona ahí está oscuro. Ese es el rastro de la serpiente por ahí. Y viene y se va el mensajero, trae muerte entonces porque se denominacionalizan. Y sigue ese rastro de la serpiente en oscuridad, porque el diablo es el príncipe de las tinieblas. Pero ¿qué pasa? Se mete hasta dentro,
que ahí es donde llega el punto en donde en la piedra angular, porque no es allá en la cena de la boda del Cordero, es acá, en lo espiritual primero, ese que se metió por la ventana, que ahí ve que no está con el vestido de boda, no tiene el Espíritu Santo, ahí es sacado, entonces es echado a las tinieblas, a la gran tribulación. Pero llegó hasta el final, fíjate que Judas llegó hasta el final, pero no llegó hasta el día de Pentecostés. Ya era muy duro eso, cuando empezó a hablar las cosas, dice el hermano Branham, y a decir las cosas como eran. No, ya eso no me lo puedo tragar. Pero estuvo todo ese tiempo, hasta nuestro tiempo. Fíjate que el hermano William, cuando nos dice que en el 2018 por ahí ya se cierra esa dispensación, lo próximo, pero todavía estaban ahí estaban los dos juntos. Cuando se cierra, él venía obrando sigilosamente entre la iglesia. Pero ¿qué pasa? Cuando entra ya un nuevo amanecer, que entra ya esa dispensación, que es Dios mismo abriéndonos todo el misterio, ya es Dios cara a cara con su pueblo, ya es el sol madurando ese trigo, ahí queda retratado y Dios descubre ese rastro de la serpiente dentro de la iglesia. Pero ya después de ser descubierto, ahí es echado, pero entonces viene a encarnarse plenamente en el hombre de pecado, en la bestia. Así como Dios tiene un instrumento en donde se cumple, pero cuando nuestro Señor aparezca sobre la tierra, Él vendrá sobre un caballo blanco, como la nieve, será completamente Emmanuel, la palabra de Dios encarnada en un hombre. El diablo no crea que también quiso hacer lo mismo dentro de esta edad y dispensación. Dentro de esas 7 etapas que corrieron, también él quiso hacer lo mismo, levantar un hombre. Pero al destaparse y Dios abrir ese misterio a la iglesia, aunque en el cielo hay silencio, no se sabe qué. Si se hacía algo, pues podía sospechar, y como todo ha sido en simplicidad, como Dios lo tenía predestinado, se le perdió dónde era que iba a estar esa manifestación, y entonces viene y se encarna ya en el anticristo, en el hombre de pecado. Pero todo eso, más o menos hablamos algo ahí de cómo viene el rastro de la serpiente. Como me decía Pito, yo le decía esta mañana a alguien, me dice, pero si hace rato estás hablando de eso, ¿te diste cuenta? Ya hace ya un tiempito que me venimos hablando del rastro de la serpiente. Y queda destapado, y posiblemente hasta muchas cosas se hablen, lo que el hermano Branham dice, que tendré que yo hablar ciertas cosas. Y allí cuando la esposa le dijo, mientras discutían por Rebeca y algo así, él sale y dice, voy a predicar sobre el rastro de la serpiente. Alguien cercano a mí me va a traicionar, dice el hermano Branham. Pero bien, que eso no se cumple allá, porque ahí Dios se lo llevó. Me había dicho, mira, Benji, si él llega a hablar todo lo que él iba a hablar allí, ahora hubiese sido en nuestro tiempo algo muy perjudicial para la obra, porque iban a echarle oprobio al mensaje que trajo él, y muchas cosas hubiesen ocurrido en contra del mensaje. El Dios no se lo permitió y se lo llevó. Ya tenía su programa, Dios, que tenía que ser así, pero mira, una de las cosas que, vamos a decir, hizo para que se fuera. Tenía coraje ahí el hermano Branham. Estaba bravo, y un profeta molesto. Eso es bien, pero que bien delicado, porque Dios le tomó en cuenta también allí a Eliseo. Se molestó, salga una osa, 2 osas, y se comieron, los mataron a 42 jóvenes, 42 niños. O sea que
ese salmo muchas veces, a veces me retumba, porque el salmo, creo que es Salmo 2, dice: honrad al Hijo para que no se enoje y venga de pronto la ira. El cumplimiento del sexto sello, la apertura del sexto sello, y dice que cuando lo descubren y lo abren, lo que escribe es el cumplimiento. Porque eso lo hablamos en un mensaje que dice: lo descubren y lo abren, y el descubren, él escribe arriba, cumplir. O sea, cumplir eso es abrirlo. Y ese es el enojo, la ira, de poder hablar existencia, lo que sea. Y eso, aunque es un ministerio ya, allí en esos 3 años y medio, pero antes de eso hay un ministerio ahí que va a estar obrando eso, porque como todo es un entrelace, uno puede decir que empieza hoy, justo empieza hoy los 3 años y medio de gran tribulación. No, eso es un entrelace, así como hubo en el entrelace de la gracia con la del reino, y él hablaba en términos espirituales, porque hoy lo dijo en el mensaje también. Hubo un entrelace y hubieron 7 etapas consecutivas con un solo mensajero, pero dentro de la dispensación de la gracia. ¿Cómo tú puedes explicar eso? Porque las dispensaciones se entrelazan, pero llega un punto en que llegas a la 7ª etapa y ya lo próximo es piedra angular, que es la dispensación del reino, que se mezcla con el milenio y llega hasta el final del milenio. Ya después del milenio entra ya a esa dispensación eterna, ya es eternidad. Pero la dispensación del reino viene entrelazándose ahora. Por eso es que cuando él termina la obra de intercesión, se cierra ya completamente la puerta de misericordia, y esa etapa del sexto sello siendo abierta, eso se está cuajando, vamos a decir por ahí, en donde el hablar la palabra será una realidad en el momento que se hable. Ya no será, vamos a ver de aquí a ver cuándo ocurra, porque las 5 manifestaciones, en parte, que Dios mostró a través del reverendo William Branham, las 5 ocurrieron en el momento. No fue después, sino habló la palabra y ocurrió. Habló la palabra al pececito, habló la palabra sanidad del tumor, habló la palabra los hijos de Jatirai, habló la palabra las ardillas, habló la palabra la tempestad. O sea que todo fue por la palabra hablada y aconteció en el momento. Instantáneo, no hubo un tiempo de espera. Por eso en estos días hemos estado platicando de que Dios quiera que Dios todavía tenga algún tiempito para alguna persona que todavía esté ahí media y que no se haya cruzado la línea, por supuesto, porque todo como es entrelazándose las cosas, o sea que ya el último escogido está dentro, pero puede ser un escogido y que todavía esté tratado del enemigo de usarlo, o que esté usándolo, y antes que se lo lleve Dios para que no siga trayendo problemas a la obra, es que reciba y esté consciente de que estuvo mal y se arrepienta. Porque ya otra persona que no esté en el libro de la vida del Cordero, ya es difícil que haya oportunidad para esas personas. Pero un escogido no se puede perder. Y uno lo que desea es que todos permanezcan vivos. Como yo le decía en el saludo del papá que lo trata como su papá, el hermano de Andrés, que partió en estos días.
a él, pues lo vamos a ver porque él es un fiel creyente en la obra en este tiempo y es uno de los que va a completar ese número. Pero fíjate que hay diferentes formas y maneras, o diferentes maneras y motivos del por qué Dios se lleva a una persona. Porque si está estorbando en la obra y puede traer oprobio a la obra y Dios no desea que se pierda esa persona, entonces se lo lleva. Y es mejor que se lo lleve y su obra y su labor quede intachable a que se quede, tenga un tiempito más. ¿De qué le vale vivir todo el tiempo que desea vivir si ha echado por la borda todo lo que ha hecho en favor de la obra y del programa divino? Era mejor que Dios se lo llevara. Así que el sexto sello es algo muy delicado, que cuando esté ya en su etapa ya de que la maldad del amorreo haya llegado hasta su colmo, ya ahí hay que andar con más cuidado. Y cada vez tú ves que el pueblo escogido de Dios está cada vez más y más preparándose para ese tiempo, porque Él viene con bendición, pero viene también con juicio. Él se escoge pues la vida para que viva, coge las bendiciones. ¿Qué persona, ser humano, sabe que hay promesa y sabe que es una visión de la carpa, fue mostrada, y sabe que ahí es donde Dios va a cumplir todo? Se va a poner en contra de eso, buscándole la manera de atacar. No se dan cuenta que están en contra del mismo Dios. Ni siquiera el pensar, hacer algo, tramar algo en contra de ese lugar, eso debe de decirle a la persona: espérate, este espíritu que está en mí, no, esto no puede ser. Debe de reaccionar, porque no puede un hijo de Dios, escogido de Dios, ni siquiera pensar un poquito, ni aportar algo para ponerse en contra de una visión de la carpa, y menos de lo que ya Dios ha establecido desde el principio. O sea, entonces Dios se equivocó y ellos son los más sabiendos. No tiene ni sentido. Dios dejó su programa bien establecido, pero como no es de todos, y como dicen, no es peseta de uno, no es peseta de todo el mundo, acá hay un refrán, monedita de oro de todo, pues ahí es que surge entonces, y a esas personas que son débiles espiritualmente, ahí es que el diablo entonces las usa. Por escuchar un poquito fue que Eva cayó, por escuchar al diablo, porque hay uno de dos: o escucha a Dios o escucha al diablo. No hay un medio Dios ni un medio diablo. Por eso no hay, o eres caliente o eres frío, no puede ser tibio. Y aquellos que están escuchando otra voz, automáticamente están escuchando al diablo. Y eso es triste decirlo, y quizás es un poco fuerte, pero todo aquel que no esté escuchando el programa divino y la voz de Dios por medio del cumplimiento de la visión de la carpa, está escuchando al diablo. No puede ser otra voz. Ahora, los que están escuchando la voz de Dios que fue prometida, la cual el hermano Branham dice que estuvo hablándole a alguien más arriba en la edad de la piedra angular, eso sí, están escuchando la voz de Dios. Y ahí estamos nosotros, a la segura, porque hemos identificado la obra, su programa, hemos identificado lo que necesitábamos recibir, que es la fe de rapto. Tanto que estábamos esperando este tiempo, y que haya llegado el tiempo y Dios lo esté cumpliendo, y entonces a última hora diga: no, así no es. Entonces sabes más tú que Dios. Lo mismo que le dijo el diablo a Eva. No, sí, claro, no es que vas a morir, una cosita le cambió, es que vas a tener más conocimiento. ¿Ves? Siempre se creen los más sabelos todos. Y así es en este tiempo. Dicen: no, así no puede ser.
¿Y quién te dijo a ti que no era así? ¿Sabes más tú que Dios? Dios le plació hacerlo de esta manera. Y él, como dijo que hace poquito que leí, le guste o no le guste a las personas. Así que todo aquel que esté escuchando otra voz, mire bien a qué les presta oído, porque está escuchando la voz del enemigo de Dios, del diablo. Todo aquel que esté escuchando la voz de Dios, la voz de los 7 truenos, la voz de la columna de fuego, de esa luz que estaba hablándole a alguien más arriba, está seguro, anclado en la palabra y va a la segura. Ese no hay quien lo despinte, que va a ser adoptado, transformado. Lo dijimos hace poco en términos puertorriqueños. No hay quien te despinte tu transformación. O sea, sí o sí, como decimos, sí o sí vas a ser transformado, porque estás escuchando la voz de Dios. Y aquel que es de Dios, la voz de Dios oye, porque no van a escuchar otra voz. Y si hay alguien que se le pega con algo, lo primero que va a decir, escrito está. Ella con la palabra lo combate. Apártate de mí, Satanás, es lo que le puede decir al final. ¿Ves? Jesús no le dijo allí, al que le estaba diciendo, no le dijo, apártate de mí, medio diablo. Identificó seguida a Esaú, que lo estaba tentando para hacer cosas en contra del programa divino. Apártate de mí, Satanás. Y así deben ser los escogidos cuando le vienen pensamientos en la mente. Porque si no es de Dios, ya uno sabe que es del diablo. Entonces uno sabe a quién le está hablando. Uno sabe a quién le está combatiendo. Y como no es de uno, uno puede con autoridad decirle, apártate de mí. Y se va a apartar. Porque uno tiene esa espada de 2 filos que es la palabra. Y como le fue entregada a otro, y ese otro la tiene, y está compartiendo esa misma espada con todos, que es la revelación, es el poder. Imagínate si con uno todo lo que hizo impactó el mundo entero, ¿cómo será con muchos hijos de Dios con esa espada en la mano? O sea que tenemos las armas para luchar y combatir en la mente, que es el centro de batalla más grande, el lugar que está allí, y el enfrentamiento, como dice el mutuo, en donde el diablo está y entra, y también Dios. O sea, es una batalla jamás peleada, es en la mente. Y después ya se tornará físico esa lucha, la cual se tornará ya en persecución a las vírgenes fato hacia los 144,000 que serán luego matados en la gran tribulación. Y antes la obra que se estará haciendo en medio del pueblo hebreo, lo cual eso comenzará a verse cuando ellos digan, pero este es el que nosotros estamos esperando. Pero ya hay un trabajo que se ha hecho, que se está haciendo y que se hará para que todo eso llegue a un final, cumplimiento, para ellos poder identificar al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, obrando en medio de la iglesia. Porque así como hoy escuchamos, y lo hemos hablado también en varios estudios, en donde ese espíritu regresa al pueblo hebreo, que es por medio de un profeta. Es un hombre el que lleva ese espíritu de Dios nuevamente a ellos, para que pueda la bendición de Dios nuevamente retornar a Israel. Y tanto así que Dios va a establecer allí el reino del Mesías en el milenio y en la eternidad. Es el mismo Mesías el que establece la gran tribulación y es el que establece el reino milenial, porque tiene las llaves. Fíjate que se abre la 5ª dimensión aquí en la tierra, o sea, es abierto. Ese ángel que tiene las llaves abre, vea, el pozo del abismo. Pero ¿cómo va a cerrar la gran tribulación? Pues tiene que tener ese poder también, porque dice,
que Él abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Cierra la gran tribulación, pasa los 1000 años, pero fíjate que después al final vuelve y abre y puede sacarlos otra vez para juzgarlos. Pero Él los saca y no seguida los juzga. Él los deja y vuelve otra vez y hace lo mismo. Tratan de darle un golpe de estado a Dios y su programa. Pero ahí ya, entonces ya será atado el diablo, la bestia, la imagen de la bestia y todo, y son echados al lago de fuego y los juzgará Dios ahí a todos ellos. O sea que ese misterio de las llaves, del que tiene las llaves, es algo muy importante, porque sin las llaves no se pueden abrir las puertas o cerrar otras. O sea que no se puede entrar, no se puede pasar a otra etapa, a otra fase. Uno lo abre en puertas y Dios nos ha permitido tener esa forma de expresar, como Juan decía, el hacha está puesta sobre todo árbol. Pues no sabemos lo que son árboles, pero también sabemos que el árbol representa a seres humanos. ¿Ves? O sea, y así nosotros tenemos las llaves de las casas, de los carros, y sabemos que al abrir, uno puede abrir, y cuando cierra con llave, ¿y quién va a abrir? El que tiene la llave. Así va a ser el que tiene la llave de la resurrección, podrá traerlos. El que tiene la llave de la enfermedad. ¿Y cómo la llave de la enfermedad? Bueno, porque puede echarlas a donde pertenecen, al diablo. Puede sacarlas de una persona y meterlas de donde pertenecen y cerrarlas. ¿Y cómo es eso? Que no vuelva otra vez a la persona. Esa enfermedad ya es quitada. Tiene la llave para sacarla y colocarla en la quinta dimensión. Abre por una puerta del cuartito, la cierra y sale por la otra sanada. Así que todo tiene que ver con puerta. Dios mío, muchas cosas Dios nos va a ir estado dando, y esperamos que estos días sean días de gran revelación y gran bendición, y que subamos y aumentemos cada vez más y más la fe, porque con la fe elevada al nivel como la tuvo Enoc, nos lanzaría ¿qué? Directo al rapto, a la eternidad. Si entráramos de lleno el mensaje, nos lanzaría directo a eternidad, y estamos entrando de lleno a cosas muy profundas, cosas que solamente las águilas son las que lo están recibiendo y lo recibirán. Los que reciben y aguantan presión ahí arriba. El cuervo puede llegar a cierta altura y después hasta se marean y quedan todos chuecos, y después hacen como hacen los como quedan todos chuecos. ¿Qué pasó aquí? Ni se dan cuenta qué pasó, porque no es para cuervo ni para otro tipo de ave, es para águila, comida de águila. Así que esta es como que es una continuación. ¿Tú estabas grabando? Sí. Es como una continuación de las llaves, porque las llaves, si no llegan a ser entregadas a Pedro, entonces no se hubiese abierto el reino de Dios. A ti te daré las llaves del reino, imagínense. O sea que siempre hay alguien que Dios le da las llaves, y las llaves es la revelación. Es la revelación la que ese velo de carne tiene para obrar y poder hacer todo con esa revelación, con esas llaves. Las llaves del reino, parte 2, vamos a decir, ¿no? Las llaves del reino, y eso conlleva cerrar las puertas que tengan que cerrarse y abrir las que tengan que abrirse. El poder que Dios le ha dado a la iglesia en este tiempo es tan y tan grande, que Dios, a medida que nos va dando más luz,
vamos usándolo conforme a su programa. Por eso las llaves no pueden ser entregadas a nadie. ¿Qué iba a hacer el diablo si llega Jesús a entregarle las llaves a él? Porque allí eso era lo que quería el diablo. Hubiese quedado solo Jesús adorando al diablo y hubiese tenido un reino que era caído, como en el huerto del Edén. Allí, si Adán hubiese comido del árbol de la vida, las llaves las hubiese agarrado y hubiese tenido toda una descendencia caída. Asimismo, con Jesús allí en esa hora de la tentación, también hubiese tenido allí a Jesús adorando al diablo y sentado él como rey, que es lo que siempre ha querido, tener un reino mejor que el de Cristo, y tuviera él solo, porque todo iba a llegar a su final, porque la raza humana entonces iba a agarrar el juicio divino. Pero gracias a Dios que él vino a hacer esa obra y no le dio las llaves a él, sino que más bien, al contrario, cuando hizo la obra, el diablo pensó que lo tenía. Aquí te tengo. Y fue la derrota más grande, porque fue entonces y le quitó las llaves. Él tenía dominio y control. Ahora esas llaves son entregadas al Hijo del Hombre y las llaves de David. Por eso que él tiene ese llavero, que tiene varias llaves que ya las está usando. Y todas esas cosas las vamos a estar viendo mientras se vaya cumpliendo todo. Vamos a ir viendo. Esa puerta se cerró y empezó a usarlas desde el 2018 finales, principio 2019, cuando cerró la dispensación de la gracia y abrió la dispensación del rey. Ya ahí estaba usando la llave correspondiente a cerrar una dispensación y abrir otra dispensación. Las llaves del rey. Bueno, ya podemos detenernos ahí y que Dios nos siga en estos días dando más con relación a lo de las llaves y buscar lo que el hermano Branham haya hablado y los escritos del hermano William, porque todo eso corresponde para este tiempo final y corresponde a la iglesia del Señor tener en claro quién tiene las llaves. Porque cuando uno está en un sitio y va a entrar, siempre, y está la puerta cerrada, siempre está uno buscando al que tiene la llave. Pero ¿quién tiene la llave para abrir aquí, para poder entrar? Si no aparece ese que tiene la llave, todo el mundo se queda afuera. O sea que es bien importante ese que tiene las llaves. El que tiene las llaves. Que Dios les bendiga, Dios les guarde. Hoy domingo 9 de abril de este año 2023. Este sería como el tercer saludo de hoy.